Bienvenido a Chester el Turista. ¿Cómo obtener mi cita para pasaporte desde WhatsApp? Para tramitar tu pasaporte por primera vez, solo necesitas enviarnos tu CURP. Pero si lo que buscas es renovar tu pasaporte, solo tendrás que enviar una foto de tu pasaporte a renovar. Agendaremos tu cita en la oficina de enlace o en la oficina de tu preferencia. Una vez que tengamos la fecha de tu cita, te avisaremos. Y es aquí donde deberás cubrir el costo del trámite para liberar tus documentos, como lo son la confirmación de la cita y la hoja del pago del pasaporte para el banco. Es aquí donde podrás verificar la veracidad del pago. Además, recibirás una lista de requisitos que deberás llevar el día de tu cita. ¿Cómo obtener mi cita para mi visa desde WhatsApp? Si deseas renovar tu visa, simplemente envíanos una foto de tu visa y pasaporte. Es importante que la vigencia mínima para el pasaporte sea de 6 meses. De lo contrario, tramitaremos primero tu renovación de pasaporte. Si es la primera vez que solicitas visa, solo ocuparás enviar foto de tu pasaporte. Generaremos el formato de pago bancario. Es aquí donde podrás verificar la veracidad del pago. Este pago corresponde a los gastos establecidos por la embajada. Después de esto, deberás cubrir el costo del trámite para continuar con tu proceso. Confirmando tu pago, te enviaremos el cuestionario en español para el llenado de tu solicitud y agendaremos tu cita para el tomado de fotos y huellas en el Centro de Atención al Solicitante de Visa. En caso de ser primera vez, agendaremos una segunda cita para entrevista en el consulado. Finalmente, enviaremos la hoja de confirmación de cita y tu solicitud completa. Solo tendrás que presentarte en el CAS en la fecha y hora indicada. Recuerda que nosotros nos encargamos de todo el proceso por ti, desde agendar las citas hasta proporcionarte asesoría personalizada y asegurarnos de que tengas todos los documentos necesarios. El equipo de Chester el Turista estará para responder todas tus preguntas y ayudarte en cada paso del camino. No olvides suscribirte al canal y ver los videos donde visitamos los destinos más bonitos para que puedas tomar la mejor decisión de tus próximas vacaciones.